Sí, primero que nada, buenos días, gracias a todos por su amable presencia. Quiero aclarar que el trabajo que está presentando eh, Raciel es a nivel licenciatura, esperemos que más adelante sea a nivel de doctorado, es importante que sigan con sus estudios de maestría y doctorado. También dos noticias buenas del grupo, que dos estudiantes de Ingeniería Química de la FE Zaragoza van a estudiar en la Universidad de McGill su doctorado. Entonces es importante que ustedes desde el inicio empiecen con lo mejor para que puedan adquirir esos conocimientos. Bueno, sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a una de mis mejores alumnas en el área de transferencia de masa. Yo tuve la oportunidad de darle clases a Raciel y me pareció siempre una persona muy comprometida y muy dedicada. Entonces, su tema está empezando, pero versa en los efectos de los mecanismos de deslizamiento en el flujo pulsátil. Ella está utilizando dos geometrías, rectangular y cartesiana. El flujo pulsátil, como ustedes saben, es un flujo básico que se estudia en la mecánica de fluidos y una de las aplicaciones biológicas más sorprendentes es el corazón. Entonces, ahorita estamos encaminados, este grupo, a todo lo que es la biorreología, todas las aplicaciones que tienen que ver con ingeniería química, pero desde un punto de vista de la biología, medicina, y ese tipo de aplicaciones importantes. Entonces, nos va a presentar el comienzo, pero una parte muy importante, las generalidades de su trabajo, y bueno, le damos un fuerte aplauso, aunque sea a la distancia, a Raciel, y pues estamos a sus órdenes para cualquier cuestionamiento y todo, y adelante, Raciel, muchísimas gracias por estar aquí en el grupo. Perdón, Raciel, Muchas gracias. antes de empezar les vamos a pedir que apaguen su micrófono, por favor, los que no lo tienen apagado, y pueden prender su cámara o dejarla apagada como ustedes gusten. Y al final, por favor, si tienen alguna pregunta, comentario o duda, pues les vamos a pedir que levanten la mano o que nos comenten en el chat si quieren participar al final. Y bienvenidos a todos nuevamente y adelante, Raciel. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al doctor Fausto Cálderas por la presentación. Y comenzamos con las perspectivas en general que les voy a presentar de mi tesis, que tiene por título Efectos de los mecanismos de deslizamiento en el flujo pulsátil. Esta tesis es asesorada por el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que le agradezco mucho su ayuda, y también en colaboración con el doctor Fausto Cálderas García, el doctorante con maestría en ingeniería Ricardo Mendoza Vizcaya. También les agradezco mucho el apoyo, y esto lo hacemos de parte del laboratorio de reología, como ya mencionaban los doctores. Yo soy Raciel Morán Cedillo. El contenido de este trabajo incluye una introducción breve, unos antecedentes, los sistemas físicos que estamos manejando, simulaciones que aún siguen en proceso, conclusiones parciales porque aún no tenemos las totales, y el trabajo futuro, que esperemos que sea la tesis. Bueno, comencemos con la introducción. Todo ser humano, para cumplir sus funciones fisiológicas, involucra el sistema cardiovascular, el cual está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son una red compleja de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos de nuestro cuerpo a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón. Para efectos de este estudio, estamos semejando el corazón como una bomba de desplazamiento positivo, ya que entrega un volumen constante de la sangre. Sabemos que la sangre humana es un fluido complejo no newtoniano. Está en una suspensión de glóbulos rojos en un líquido plasma, el cual está compuesto por agua, iones inorgánicos, hormonas, glucosas y proteína. En esta imagen podemos ver algunos eritrocitos o glóbulos rojos que están fluyendo a través del torrente sanguíneo. La sangre recorre conductos de diferentes diámetros, lo que provoca un cambio en las variables de la velocidad y la presión de la sangre. El análisis de los factores que determinan el flujo sanguíneo es relativamente complejo, ya que es un flujo pulsátil. Esto quiere decir que es impulsado por una onda de presión, la cual genera movimientos de vibración y expande la pared arterial.
Estos movimientos son muy aleatorios de esta onda de presión. Bueno, el estudio del flujo sanguíneo contribuye junto con el modelado matemático y nos ayuda a desarrollar diagnósticos, prevención y tratamientos eficientes para problemas de salud importantes de la población, como lo son la diabetes, la obesidad y algunas enfermedades coronarias. Actualmente sabemos que los grandes retos actuales con el virus del COVID es que esta enfermedad ataca mortalmente a la población con este tipo de enfermedades, por lo que es importante su estudio. En este trabajo versa el estudio del flujo pulsátil con colesterol, que induce un efecto llamado deslizamiento en la pared, por lo que se estudia la sangre con altos niveles de colesterol y cómo se comporta reológicamente. Del lado izquierdo vemos una imagen del ejemplo de cómo fluyen los eritrocitos junto con el colesterol, que está pegado a las paredes arteriales. Y del lado derecho podemos ver la comparación de un corazón sano con un corazón enfermo, ya que tiene una espesa capa de colesterol o grasa. A continuación, se muestra un esquema informativo de los aspectos reológicos de la sangre, las funciones, así como las fases que presenta, que son dos, la fase dispersa y la fase continua, que ya les expliqué anteriormente, de los eritrocitos y las sales. Motivación. Nuestra motivación es muy amplia, ya que el flujo pulsátil abarca áreas como la biorreología, la mecánica de fluidos. En la ingeniería es importante para la recuperación terciaria del petróleo con el cracking mediante agentes activos tipo gusanos. En la ciencia de polímeros, cristales líquidos, biofibras como la seda de araña, que el doctor Edson estuvo estudiando. En transferencia de masa y de calor tiene aplicaciones, e igual en recubrimiento de películas por polímeros. Antecedentes. Como parte de los antecedentes, utilicé los artículos desarrollados por el equipo de reología de este laboratorio. Uno de ellos fue el estudio del flujo pulsátil y la predicción para el flujo pulsátil en una estructura. Bien, sabemos que el flujo pulsátil se origina cuando a un gradiente de presión se le añade una contribución que depende del tiempo, la cual describe las variaciones temporales del valor promedio del gradiente de presión. Esto nos describe las variaciones. Esta función se comporta periódicamente y es algo compleja, por lo que debe ser estudiada como la suma de una serie. En este caso se usa la serie de Fourier. Los principales efectos del flujo pulsátil se presentan en el flujo volumétrico, ya que se incrementa por el efecto de las perturbaciones con respecto al gradiente de presión. Tiene efectos en la potencia y en la función viscosidad, que disminuye por el efecto de este flujo. Los objetivos. Como parte de los objetivos del trabajo que estoy realizando, el primero es estudiar el efecto del gradiente de presión en el flujo de un fluido no newtoniano, que es la sangre. Primero sin deslizamiento y después se estudia con deslizamiento en el modelo lineal y de la ley de potencia. Y el segundo objetivo es estudiar esto en las geometrías de una rendija y de un capilar. Les voy a hablar de las ecuaciones generales que estamos utilizando, que es la ecuación de continuidad, la de conservación de masa, y otra segunda ecuación, la de balance de momento, que implica la segunda ley de Newton, y aquí podemos ver que involucran los gradientes de presión. Bueno, la ecuación constitutiva que estamos utilizando es el modelo de Reiner-Filipov, el cual nos permite describir un fluido no newtoniano. Este tiene una primera zona newtoniana, una zona de adelgazamiento y una segunda zona newtoniana. Implica 3 parámetros que los vemos aquí. Es phi infinito, que es la fluidez alto corte, phi 0,
que es la fluidez a bajo corte, y un tercer parámetro llamado K, que es 1 sobre el esfuerzo, y nos ayuda a entender la zona de transición de la primera a la segunda zona. Bueno, todas estas ecuaciones las vamos a utilizar para calcular el aumento del flujo volumétrico, con esta ecuación de aquí, de I, que relaciona el flujo pulsátil menos el flujo sin pulso sobre el flujo sin pulso. Esta ecuación nos va a decir cuántas veces es mayor el flujo pulsátil que el flujo sin pulsar. Es una ecuación de porcentaje de aumento. Aquí vemos una gráfica representativa de la función estocástica contra el tiempo dimensional y la involucración del flujo que calculamos con las ecuaciones anteriores. Sistema físico. Bueno, como les había comentado, el sistema físico que usamos es un capilar que se asemeja a una arteria o una vena. Aquí lo estamos usando sin dependencia del tiempo. Fluye, como sabemos, la sangre de un estado de mayor presión a uno de menor por medio del gradiente de presión. La segunda geometría que usamos es la de rendija, similar a la anterior, pero esta la podemos semejar a los microchips que pueden ser insertados en la sangre y que se está investigando todavía. Bueno, para hacer el estudio de estas dos geometrías se hace un análisis del proceso, se establecen condiciones del proceso, el cual debe estar en coordenadas cilíndricas para el capilar, los efectos gravitacionales se desprecian, el efecto combinado pulsátil es modelado mediante una función estocástica, el proceso es isotérmico, o sea que la temperatura es constante y la elasticidad se desprecia. En parte, para establecer las condiciones del flujo tenemos que es homogéneo, esto quiere decir que las variables dinámicas del sistema no dependen de la posición, el fluido es incompresible y no newtoniano, que es la sangre. Vamos a presentar el modelado matemático que se realizó y después de resolver las ecuaciones llegamos a dos expresiones que son las del flujo volumétrico. Esto se llegó estableciendo las condiciones del fluido y además obtuvimos el esfuerzo en la pared para el modelo de Reissner-Filippov con sus respectivos parámetros para la geometría del capilar. Después del modelado obtenemos la expresión para el flujo, que es una generalización del modelo de Hagen y Poiseuille, y la función fluidez, esto para conocer los estados intermedios a alto y bajo corte. Lo mismo se realizó para la rendija, se obtuvo una expresión general para el flujo y para el esfuerzo, y la función fluidez, que es similar a la del capilar. Los resultados en general son las ecuaciones que obtuvimos previamente para analizar el comportamiento de la fluidez, es la del capilar y la de la rendija, que se muestran aquí. Estas ecuaciones nos sirven para procesar esta gráfica, la cual tiene una zona a bajo corte, la zona 1, alto corte delgazante, y una zona de transición. Estas tres zonas son las que están estudiando en el laboratorio de reología. Finalmente, en esta parte les hablaré de las premisas del flujo pulsátil para ambas geometrías, y lo mismo para el capilar y para la rendija, pero esta vez se incluye una expresión del gradiente de presión modificado porque va a depender del tiempo, por el pulso. Estas expresiones se pueden expresar como suma de dos contribuciones, la primera asociada al gradiente de presión constante y la segunda que depende de la función estocástica, multiplicado por un parámetro de pequeñez llamado epsilon, que ajusta las fluctuaciones para que no sean tan grandes. Es este de aquí.
y este parámetro epsilon tiene que ser menor a 1. Estos ajustes se hacen ya que los pulsos varían aleatoriamente y de forma variable con el tiempo. Obtenemos las siguientes expresiones para el flujo y para el esfuerzo de ambas geometrías, pero como dije, esta vez ya involucramos al tiempo y a la función estocástica con el fin de utilizar la función promedio que les mencioné anteriormente, que nos va a ayudar a calcular el aumento del flujo involucrado en ambos caudales. Pues ya dije, depende del tiempo, este caudal, y el caudal que no depende del tiempo. Los datos geométricos que estamos utilizando, son los datos calculados por el doctor Fausto Cálderas y el doctor Luis Medina Torres, referente a la viscosidad, a la fluidez, y son datos que ellos han obtenido también junto con el doctor Emilio Herrera, de los siguientes artículos, los que ya había mencionado anteriormente, del estudio del comportamiento del flujo pulsátil de un fluido biológico y del nuevo método analítico para corregir las predicciones del flujo en el flujo pulsátil. Y bueno, nuestras conclusiones parciales, que es lo que llevamos hasta el momento, es que hemos obtenido expresiones analíticas para el flujo volumétrico con el modelo de Reiner, para nuestras dos geometrías, que es el capilar y la rendija. Un trabajo a futuro, el que se espera realizar, es el estudio del deslizamiento en la pared mediante el modelo lineal Navier-Stokes, el modelo potencial y Hatziriakos. También espero desarrollar las dos geometrías completamente, rendija y capilar, y desarrollar completamente el flujo pulsátil. Y bueno, estas son mis referencias, son artículos de los doctores del equipo de reología, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Raciel. No se escucha, profe Fausto. Bueno, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Sí, Gracias, sí, Raciel, por la presentación, y vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, comentarios. Raciel se está preparando para presentar próximamente su examen de licenciatura, y entonces nos está presentando resultados parciales, todavía no terminan, pero cualquier duda, comentario o crítica pues es bien recibida. Raciel, antes de seguir, mencionabas, como aquí hay alumnos apenas de primer semestre, pues no sé si aclaraste cuál es la relación entre viscosidad y fluidez, que estuviste mencionando mucho estos términos, pero no sé si aclaraste cuál es la relación entre los dos, por favor. La relación entre viscosidad y fluidez. Permítanme. Sí, me refiero a que, como van a ver ustedes en su carrera, la viscosidad pues se puede definir como la resistencia a la deformación de un fluido, o sea, la resistencia a fluir, si hablamos en términos coloquiales. Y ustedes incluso van a hacer una práctica para medir la viscosidad más adelante, como en sexto semestre, por ahí así. Pero también hablamos aquí del término fluidez, es lo que quiero que les aclare Raciel. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos? Bueno, por lo que he estudiado es que la fluidez es la versión, es como la función inversa de la viscosidad. Exacto, entonces si un fluido es muy viscoso, ¿cómo va a ser su fluidez? Si un fluido es muy viscoso, su fluidez va a ser pues mínima. ¿Sí? Exacto, y al revés, si el fluido tiene poca viscosidad, la fluidez va a ser mayor. Ok, muy bien.
Entonces son inversos, son términos inversos. Simplemente la fluidez es el inverso de la viscosidad. Bueno, entonces, preguntas, dudas, aclaraciones. Sí, yo tengo una, Sí, bueno, ahí, adelante. Leticia Diana, ahí está. Bueno, yo hago la pregunta y ahorita leo el chat. Ahí es importante, yo creo que definir el por qué estás estudiando las dos geometrías, Raciel. Las dos geometrías Sí. están relacionadas con algo. ¿Por qué no estudias simplemente un capilar, es decir, un tubito o un cilindro? ¿Por qué por qué estás aproximando esto con una rendija? ¿Por qué quieres estudiar esa parte? Bueno, lo de la geometría de la rendija se asemeja a un microchip. Ajá. Esto apenas se está estudiando, pero son microchips que se pueden insertar a un sistema biológico. Ajá, o sea, es como para liberado de fármacos, para ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo, Sí. por ejemplo, cuando le meten a una persona suero, las agujas de suero son bastante largas en comparación de su diámetro, y eso puede ser aproximado por una geometría de una rendija, ¿no? Ok, Aparte, sí. aparte en todo lo que es los nanodispositivos, etcétera. Está muy bien, perfecto. Sí, gracias, doctor. Tenemos un comentario en el chat de Leticia Adriana Guerrero Herrera. Dice, hola, buenos días, estuvo bien la presentación, pero hay unas diapositivas que por dar a resaltar datos u otros términos se pierde la gráfica. Al último está muy rápido, pero en general está bien. Entonces, Raciel, para que lo tomes en cuenta, parece que hay gráficas que hay que corregir para que sean más agradables, ¿no? Más fácil de visualizar. Ok, sí, sí lo tomo en cuenta. Tenemos la mano levantada de Juan Carlos Martínez. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Qué aplicaciones médicas tendría el estudio de la sangre? O sea, la analogía ingenieril es respecto a la extracción de crudo, ¿no? Pero, ¿qué enfoque le está dando la compañera para que sea aplicable en la medicina? Bueno, pues con estos modelos ayudan a desarrollar tratamientos o tal vez diagnósticos para un mejor manejo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedades coronarias del corazón, por ejemplo, ahorita del coronavirus, que está atacando mucho a las personas que padecen de estas enfermedades. Entonces, el desarrollo de estos modelos nos ayuda a entender mejor las enfermedades y cómo podemos tratarlas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Sí, De bueno, nada. a mí me gustaría comentarles, obviamente este tema es nuevo para ustedes y también en ingeniería relativamente somos de los pioneros que hemos propuesto estas analogías. Entonces, quisiera comentarles que básicamente lo que hicimos es que este tratamiento de flujo pulsátil ingenieril que ya se aplicaba a la extracción de crudo, por ejemplo el fracking, pues no es otra cosa que meter ondas de presión para fracturar las rocas que tienen atrapado el crudo, es una extracción secundaria, para liberar todavía más crudo que queda ahí atrapado en las rocas. Esto ya se había tratado matemáticamente para extracción de crudo y nosotros lo que hicimos es aplicarlo a cuestiones biológicas, es decir, al flujo sanguíneo. Obviamente que estas son primeras aproximaciones, pero ya tenemos algunos artículos publicados al respecto. Entonces estamos haciendo aproximaciones que obviamente la vena que nosotros proponemos es un tubo rígido tal cual, pero conforme avancemos, pues vamos a ir metiendo menos limitaciones. Por ejemplo, vamos a tratar de que el tubo sea flexible, que sea deformable, pero todo esto obviamente complica mucho la matemática y el tratamiento de los datos. Pero hasta ahorita hemos tenido buenos resultados y hemos predecido, perdón, tenemos una predicción de que cuando el flujo es pulsátil, ustedes saben que el corazón trabaja por medios de pulso,
por medio de pulsos, perdón. Bueno, pues curiosamente, desde el punto de vista ingenieril, cuando el flujo es pulsátil, hay un aumento del caudal o del flujo. Y nosotros estamos teorizando que este es un fenómeno que se dio naturalmente a través de la evolución y que se aprovecha mejor el corazón o el trabajo del corazón gracias a que trabaja por medio de pulsos. Eso no lo había reportado nadie hasta que nosotros nos dimos cuenta de esa curiosidad. Y obviamente estamos tratando de mejorar las predicciones. Y por aquí nos preguntan en el chat, aprovecho, dice, ¿trabajan en colaboración con algún ingeniero biomédico? Porque la parte del chip no profundizan mucho. Sí, de hecho no estamos trabajando con chips, nada más es un ejemplo de aplicación, pero el grupo de trabajo es mucho más grande que los que estamos aquí en el laboratorio de urología. De hecho, trabajamos con gente de biomedicina, gente de QFB, con médicos que tienen los pacientes a los cuales los tienen en grupos de control y les extraen la sangre que nosotros analizamos para medir sus propiedades reológicas. Entonces el grupo es muchísimo más grande. Si ustedes ven los artículos, pues hay mucha más gente ahí participando. Ahorita, curiosamente, estamos trabajando con pacientes que tienen cirrosis hepática y estamos analizando desde el punto de vista ingenieril qué características tiene la sangre cuando los pacientes ya tienen cirrosis hepática avanzada. Y desde el punto de vista de la viscosidad cambian mucho las propiedades, es decir, se hace una sangre con mucho menos viscosidad y tiene menos características elásticas. Eso ahorita tenemos un artículo en revisión y eso tampoco se había reportado antes. Entonces el grupo es mucho más amplio. Aquí lo que tratamos de hacer es verlo desde el punto de vista ingenieril, pero obviamente que el grupo contiene mucha más gente y es multidisciplinario. Aquí tenemos otra pregunta en el chat, dice, ¿podría especificar qué es el flujo pulsátil? Bueno, ustedes saben que el flujo se puede dar desde el punto de vista de bombas. Cuando ustedes vayan en cuarto o en quinto que lleven flujo de fluidos, van a ver bombas. Y hay dos tipos de bombas principales, las de desplazamiento positivo, que son las bombas comunes y que mandan un flujo continuo de fluido, que el caudal es constante, y hay otro tipo de bombas que se llaman peristálticas, que trabajan mediante pulsos, y ahí el caudal es variable, es decir que hay un momento en que el caudal es máximo y otro momento en que es mínimo, y así trabaja el corazón. O sea, el corazón sería el análogo a una bomba peristáltica. Obviamente que el corazón es mucho más complejo, todavía no hemos desarrollado una bomba tan eficiente como el corazón desde el punto de vista ingenieril, pero son aproximaciones, como les comentaba. ¿Alguien más? No sé si contesté sus dudas. ¿Dudas, Luis, Ricardo? Sí, Adelante, Ricardo. gracias, profe. Hola, Raciel, ¿cómo estás? Profe? Hola. Espero que estés bien. Nuevamente, ¿no? Felicitarte porque vas desarrollando el trabajo. Gracias. Cada día vas mejorando más, cada presentación que haces. Nada más algunas recomendaciones con respecto a tu presentación. Sí. Creo que está ahí balanceado las imágenes, el texto va mejorando. Sí. Y por ejemplo, algunos, creo que hasta lo mencionaron en alguna parte del chat. Creo que, por ejemplo, la tabla de datos, sí, quítale color, porque como que no se veía bien. Y luego así como que lo ves y te deslumbra, ¿no? Sé que son datos muy importantes, pero ahí quítale un poco de color. Bueno. En general está bien. Y sí, como te mencionaban, hay que resaltar más lo de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto de la rendija que mencionaba el doctor Edson, que por qué lo estás haciendo. Pues eso es muy, muy importante. A nivel micro, pues siempre esta aproximación es muy, muy usual, ¿no? Esas condiciones que utilizas para modelar de flujo laminar. Entonces, esa parte pues, tienes que resaltarla un poco más para que se vea tu trabajo, ¿no? Tu esfuerzo que estás haciendo, porque no es sencillo pero es muy, muy bonito, ¿no?
Son algunas recomendaciones nada más que te hago. Ya después continuaremos trabajando ahí con el doc. Claro que sí, doctor Ricardo, se lo agradezco y lo voy a tomar en cuenta. Sí, gracias, Ricardo. Aquí vemos en el chat, dice primero Roberto Hernández, ¿cuál es el panorama de la hemorreología a nivel mundial y nacional? Pues yo les podría comentar que a nivel nacional son pocos los grupos que se dedican a hemorreología. De hecho, los podemos contar con los dedos de una mano. Y nosotros somos uno de los grupos principales a nivel nacional y de los pioneros, ¿no? Pero la hemorreología ya es una ciencia que ya tiene algunos años, solo que antes se usaban mucho los viscosímetros, que ustedes van a conocer más adelante en su carrera, y esos viscosímetros tienen un problema que no trabajan con flujo homogéneo, y entonces la viscosidad que miden no es una viscosidad real, se le llama viscosidad aparente. Lo que hicimos nosotros es tomar sangre de pacientes. Al inicio eran pacientes con diferentes niveles de colesterol y lo metimos, pero en un aparato que sí trabaja con flujo homogéneo, que se llama reómetro. Ya ustedes más adelante en fenómenos de transporte, cuando lleven esa materia, van a ver a qué se le llama flujo cortante simple y por qué los reómetros sí miden la viscosidad real. O sea, son más aproximados al flujo cortante simple, en donde se le llama flujo homogéneo, y ahí sí se puede considerar que la viscosidad es real, no aparente. Entonces fue una de las contribuciones que hicimos nosotros, generar datos más confiables de sangre y además ajustarlos con una ecuación reológica. A nivel internacional, pues hay muchos más grupos. Nosotros estamos en contacto, por ejemplo, en Estados Unidos, en una base del ejército hay un doctor muy famoso que incluso ha usado nuestros datos, publica bastante en el área de hemorreología, y en todo el mundo hay grupos que ya se están dedicando a esta área, porque antes la hemorreología era prácticamente un área en donde solo trabajaban los médicos, y ahora ya tenemos más ingenieros químicos y de otras áreas trabajando ahí. Dice la maestra Dominga que también las bombas de desplazamiento positivo tienen flujo en forma de pulso. Claro, pero ahí se colocan amortiguadores para reducir pulsaciones y tener un flujo constante. Ajá, sí, pero ahí se trata de evitar que trabajen curiosamente en forma de pulsos. Ahí lo que se quiere es que tengan un flujo constante. Sí, gracias, maestra, por la aclaración. Y seguimos con los comentarios. Luis, ¿un comentario? Sí, nada más felicitarte, Raciel. Me pareció bueno. Efectivamente, algunas diapositivas tienen una mezcla de colores que no es adecuada y algunos datos se pierden y no se pueden visualizar bien. También hay gráficas, las gráficas que pones en toda la diapositiva, ahí también se pierden por los colores de fondo. Nada más esa sería mi observación. Y te hago la pregunta que siempre le hago a los que exponen flujo pulsátil. ¿Por qué en el balance de momento cancelas el término de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo? Si estás considerando un flujo que es pulsátil y depende del tiempo. ¿Cuál sería tu respuesta, Reci? Pues bueno, cuando no contribuye el tiempo, pues es porque es estado estacionario, pero en esta parte del flujo pulsátil, no, la verdad no me he puesto a analizar por qué se cancela esta parte del tiempo. Sí lo involucra. Sí. No, la verdad no sé. Sí, ese término de derivada de velocidad con respecto al tiempo, pues se aproxima a cero, sí existe, pero dadas las características del tipo de flujo que estás aplicando en tu sistema, no afecta en el tiempo al perfil de velocidad. Es decir, tú aplicas un pulso a tu sangre y tu perfil de velocidad no se ve afectado tanto, digamos, en el tiempo característico del pulso. O sea, se recupera, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, Okay. de derivada pues se aproxima a cero. Estrictamente hablando, sí es diferente de cero, pero es una buena aproximación hacerlo cero. Sí, es mínima, ¿no? Sí, La contribución.
Si tú los comparas numéricamente, el llamado análisis de orden de magnitud, pues tú vas a poder ver que ese término de derivada es mucho menor a los demás. Entonces es una buena aproximación, muy buena, de hecho. Y ya, te felicito, Raciel. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias Sí, a gracias. ti. Gracias, Luis. Quiero comentarle a todos los participantes, algunos de ustedes seguramente se les hicieron complicadas las ecuaciones que están viendo, son ecuaciones tensoriales, y pues ustedes todavía apenas van a empezar con repasos de matemática de la prepa, ¿no? Pero no se asusten, esto es el pan de cada día de los ingenieros. Conforme avancen en su carrera van a ver que pues estas ecuaciones en algún momento las van a llegar a entender y a manejar. Y seguramente si llevan clase con el doctor Edson, pues mucho más. Con el doctor Luis o con el maestro Luis o el maestro Ricardo, pues son expertos en el manejo de ecuaciones diferenciales y de tensoriales. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Edson? Sí, sí, básicamente dar las gracias por su amable presencia. Es importante que nos expongamos y este foro está abierto para cualquier alumno que quiera incorporarse a este tipo de investigaciones, para hablar, sobre todo para exponernos, ¿no? Es una manera de contribuir con las dudas. Siempre cuando uno hace un trabajo, se queda convencido de que está bien, pero cuando lo expones, cuando se da cuenta de que hay ciertas cosas que se tienen que mejorar, sobre todo desde las mínimas hasta las cosas importantes, pero siempre hay que exponernos, hay que acostumbrarse a dar lo mejor en 15 minutos de nosotros. Esto es porque en algún momento ustedes van a pedir una beca, van a hacer una solicitud de trabajo, entonces tienen que encantar a esa persona en 15 minutos. Y hay que tener la inteligencia emocional, las palabras, para ser preciso y asertivo. Eso es una cosa muy importante. Entonces, yo les quiero agradecer y también a Raciel, obviamente porque ayer estuvimos trabajando, qué bueno, y qué bueno exponernos, Raciel. Tenemos mucho trabajo y sí, como dijo Luis, los mecanismos ahí inerciales son tan pequeños, o los consideramos pequeños como primera aproximación, que a pesar que depende del tiempo la derivada, estos son despreciables. Entonces, aquí dicen en el chat, Domi es la mejor para Flujo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, nada más. Sí, tenemos otros profesores de la carrera que están aquí presentes, la maestra Domingo Ortiz Bautista, Sí, que ella por es supuesto. experta, ella da laboratorio, flujo de fluidos, LTP, pues ella es una excelente maestra y espero que les toque a ustedes. Y tenemos también a la maestra María Guadalupe Salinas, ella es encargada de la planta de tratamiento de aguas que tenemos aquí en la facultad, que es la que provee el agua para campo 1 y campo 2, que tienen tomas para que ustedes puedan beber de esa agua en cualquier momento, y pues también la saludamos y le agradecemos su presencia. Y a ustedes pues les damos la bienvenida a este semestre 2021-1. Y esperamos que pues les guste la carrera, que más adelante se encuentren con estos excelentes profesores y que algunos de ustedes pues se dediquen a la investigación o a la docencia, ¿no? Más adelante. Gracias a todos y los esperamos, si ya no hay más comentarios, los esperamos el próximo viernes a la misma hora para que nos acompañen con alguna otra presentación o algún invitado, ya les estaremos avisando. Gracias a todos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos, gracias a todos los doctores, al Departamento de Radiología, a los compañeros que nos escucharon y a los profesores. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Raciel, a ti. Gracias a todos.